Cuando se levantó el estado de alarma, los bares estaban abiertos y seguía sin poder ir al médico presencial. Mi tía necesitaba que un médico la viera presencialmente y no se la dio esa posibilidad. Yo no entiendo, porque por ejemplo para mí un dolor de tripa pueden ser nervios, para otra persona pueden ser gastroenteritis, pues que para mi tía... Cuando se levantó el estado de alarma, los bares estaban abiertos y seguía sin poder ir al médico presencial. Mi tía necesitaba que un médico la viera presencialmente y no se la dio esa posibilidad. Yo no entiendo, porque por ejemplo para mí un dolor de tripa pueden ser nervios, para otra persona pueden ser gastroenteritis, pues que para mi tía han sido 2 cánceres. Ya estamos aquí, buenas noches. La falta de atención presencial en las consultas sigue dejando un goteo constante de otras víctimas de la pandemia. Hoy conoceremos el caso de Lidia, que falleció en julio a los 53 años. Ella tenía 2 tumores. A María le diagnosticaron en septiembre un cáncer. Llevaba 6 esperando consulta. Y esta mañana se ha aprobado en pleno la modificación de 20 ordenanzas fiscales, entre ellas la reducción del IAE para las empresas que generen empleos indefinidos y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para las familias con las rentas más bajas. Todas las actualizaciones han sido respaldadas por PSOE y Ciudadanos. No bajar tasas y no bajar espacios públicos en un contexto en donde baja el PIB, bajan las rentas y baja la capacidad económica de los contribuyentes, ¿saben lo que es igual? A subirlos. Yo por mí quitamos todas las ordenanzas fiscales, pero me gustaría que cuando hacen propuestas de este tipo me digan también de qué gastos recortamos. También les contaremos que el Partido Popular ha presentado esta mañana la moción que va a llevar al Senado sobre el tren directo Madrid-Aranda-Burgos. Los populares insisten en su reapertura por ser una línea estratégica, tal y como se justificó en el estudio presentado en julio de 2018. Creemos que fue ya muy completo el documento, con este añadido que hicimos. Pero en todo caso, si faltara algo, dígase. Es que se nos está ignorando los burgaleses por completo. Y esto es un desprecio. En salud hablaremos de la dislexia, que afecta a un 10% de la población. Un trastorno de aprendizaje que está detrás de 4 de cada 6 fracasos escolares. De ahí un diagnóstico temprano en la infancia. Vas viendo que algo falla y no sabes lo que es, pero dices, bueno, será madurez. Cuando a veces te desesperas un poco, ves que bueno, que sí que se sale todo esto, que sí que se va avanzando. En deportes, el Palacio Ducal de Lerma ha acogido esta mañana la tercera sesión del ciclo Conversaciones en Evolución. Allí, y tras una reunión mantenida con el vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario, con vistas a la presencia de Burgos en la Vuelta a España 2021, el director general de la prueba, Javier Guillén, se ha sumado a las voces que piden un reconocimiento World Tour para la Vuelta Ciclista a Burgos. Yo creo que es justo decir que el ciclismo mundial tiene una cierta deuda con la Vuelta a Burgos por el hecho de que aquí ha empezado el ciclismo en el 2020. Ojalá que eso tuviera una traslación al hecho de que se reconociera la categoría de la carrera. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos nieblas matinales, pero luego cielos poco nubosos. Las máximas rondarán los 22 grados, aunque por la tarde a última hora entrará viento nordeste. Se va a intensificar durante el fin de semana este viento. Ya con nuestra mesa de actualidad, hoy nos visita el exalcalde de Burgos, Juan Carlos Aparicio. Buenas noches. Buenas noches. A su lado se encuentra el exsecretario de Estado de Seguridad Social con Zapatero y con Sánchez, Octavio Granado, bienvenido. Buenas noches. Arrugabais la cara cuando estábamos hablando en el sumario del tiempo, como diciendo, el fin de semana qué mal nos va a hacer. Pues el nordeste es el peor viento posible en Burgos porque es el que, frente al que no tenemos defensa. El mal que mal, del norte algunos protege el castillo, algunos protegen las montañas. Pero el nordeste es el que entra a cañón por los principales corredores, el propio río, las principales avenidas, y ciertamente significa frío. Ya estamos acostumbrados, Octavio, ¿verdad? Estos es que... Bueno, pero en nuestra estación de ferrocarril hace mucho frío. Sí. Alguien tuvo la delirante idea de que ese edificio se construyese no como está en el resto de la arquitectura castellana y burgalesa, que es con los espacios abiertos al sur
y los cerrados al norte, sino exactamente al revés. Es una señora arquitecta a la que tuve el gusto de conocer y que no hubo forma de convencer de que estaba haciendo una tontería. Bueno, pues dicho esto, vamos con lo que por desgracia es el tema de los últimos días. Me refiero a la falta de atención presencial en las consultas médicas, que está teniendo consecuencias dramáticas. Pacientes que han tardado meses en ser recibidos y en muchos casos ya era demasiado tarde porque habían muerto. Les contamos nuevos casos, son las otras víctimas de esta COVID-19. Lidia comenzó a tener dolores abdominales, diarrea y vómitos en el peor momento de la pandemia, a finales de marzo, pero solo pudo hablar por teléfono con su médico por vía telefónica. Todo esto por teléfono, la médica decía que eran gastroenteritis, que eran los nervios. Las llamadas continuaron en abril y mayo, no había mejoría, pero hasta mediados de junio no pisó una consulta, había perdido 12 kilos. Cuando se levantó el estado de alarma, los bares estaban abiertos y seguía sin poder ir al médico presencial. Mi tía necesitaba que un médico la viera presencialmente y no se la dio esa posibilidad. En la unidad de diagnóstico rápido le hicieron unos análisis, tenía disparados los marcadores tumorales, pero le mandan para casa. Días más tarde, una resonancia descubre 2 tumores muy agresivos. Ni tanto la médica de atención primaria ni en diagnóstico rápido vieron lo desnutrida que estaba. El 15 de julio entró en quirófano, falleció 12 días después, tenía 53 años. María tiene 55 años, sufre aplastamiento de vértebras. El 11 de marzo recibió el alta en el Hospital Universitario de Burgos. No volvió a recibir atención presencial. En septiembre le detectaron un cáncer muy avanzado. Son las otras víctimas de la pandemia, como Sonia Sainz Maza, que falleció el 13 de agosto con 48 años y sin pisar una consulta. Lidia tenía 22, falleció en julio de un tumor. El diagnóstico nunca llegó. Pues en lo que llevamos de semana estamos presentando 4 casos, cada día uno nuevo, y eso que son las personas que de momento se han atrevido a dar la cara, ¿no?, delante de una cámara. La de gente que no, primero no lo creerá necesario o no querrá o que no se atreverá. Creo que cuando se analizan las cifras de lo que hubiese sido la mortalidad normal en un periodo normal con las que se han producido, vemos que no solamente aquellos casos en los que se ha comprobado la existencia de COVID, son los que cuentan, al menos para este gobierno y para este ministro de Sanidad, que la cifra es, y la da el Instituto Carlos III, que es una institución solvente y dependiente del Estado, muy superior. Evidentemente, entre esa cifra oficial de muertos por COVID y la cifra real de diferencia respecto a años anteriores, es porque se han producido esas muertes, se han producido esas enfermedades, y ha habido que reorientar, y eso no es sencillo, no solamente el sistema público de salud de Castilla y León, y no solamente los sistemas de salud de Burgos, sino todos hacia una situación desconocida. Pero evidentemente, claro que al margen de quien haya sido diagnosticado por COVID, van a seguir apareciendo muchos casos. Unos han tenido más trascendencia, otros han tenido menos trascendencia. En algunos casos, es evidente, conozco personalmente a algunos de los familiares de las personas que se acaban de citar, pues han tenido mayor recogida y acogida en los medios. Pero claro que va a haber, más allá de los diagnosticados con prueba concreta de COVID, va a haber muchísimas personas que han fallecido por el COVID. Hombre, que en 3 meses adelgaces 10 kilos y te digan en neurología que no es urgencias ni UCI, que son los nervios. Los profesionales de la sanidad fueron los primeros cuando se produjeron unos movimientos que yo aplaudo también, y como yo aplaudo. Por supuesto, lo seguiríamos haciendo. Lo seguiríamos haciendo y yo lo seguiría haciendo. Pero admitamos que en todos los colectivos, sea el de médicos, sea el de enfermeros, sea el de facultativos de minas o ingenieros de caminos, hay profesionales dispuestos a asumir todos los riesgos que conlleva su profesión y otros que no. Y esto pasa en todas las profesiones. Hemos visto y vivido ejemplos realmente heroicos de dedicación en tiempo y en riesgo, sin los medios adecuados, sin disponer de EPIs y tal. Pero también ha habido profesionales de la medicina que se han dejado llevar, tal vez por un sentimiento tan humano como es el miedo al contagio, sabiendo además que si hay un punto en el que iban a converger o iban a llegar montones de casos en los centros de salud. Yo creo que son comportamientos humanos y desde luego obligarían a que tengamos, que no tenemos, una cifra más real, unas estadísticas más reales y un mejor diagnóstico de lo que ha pasado. Mira, cuando estábamos aquí en los especiales que hicimos durante todo el estado de alarma, esos 3 meses, que el informativo duraba más, teníamos cada día un sanitario, muchos coincidían, Octavio, en miedo nos da el post-COVID. Pues esto que estamos viviendo ahora es el post-COVID. Todas esas personas que no acudían a urgencias, bueno, y en algunos casos han acudido y no se han hecho caso. Octavio. Sí,
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que esa gente ha sido una víctima de un mal funcionamiento del sistema. Nuestro sistema sanitario estaba tan poco preparado para la epidemia como el resto de los sistemas públicos de nuestro país. Entonces se pensaba, dice, bueno, pues si no pueden ir a las consultas, se hace por teléfono. Y por teléfono tú determinas sin observación ninguna si una persona está más o menos enferma. Y así se han producido estos hechos lamentables, ¿no? Yo creo, vamos, la consejera ya ha anunciado que va a abrir investigaciones. Por lo menos en un caso. En el caso más sangrante, tal vez, que es el caso de la mujer de Espinosa de los Monteros, a la que yo además conocí personalmente de una forma muy puntual en una actividad en Espinosa. La verdad es que no tengo palabras, ¿no? Pero sobre todo porque es que me da la sensación de que los que han sufrido más, los que al final han padecido más, a los que al final han fallecido, son los más responsables. Son los que no son los hipocondríacos que iban al médico todos los días y se ponían pesados y si les decían que no iban a urgencias del hospital que tenían más cerca, sino aquellos que confiaban tanto en el buen quehacer profesional de los médicos que les decían que no vinieran y que eran los nervios y se lo creían. Y claro, esto es dramático, ¿no? Yo creo que de cara al futuro tenemos que habilitar muy claramente cómo tiene que funcionar un sistema en situaciones de crisis. Si alguna cifra nos ha llamado a todos la atención y contrasta, y es muy superior a la de otros países de nuestro entorno, es el número de sanitarios infectados. Y estamos hablando en todos los rangos, estamos hablando de médicos, estamos hablando de enfermeras, estamos hablando de auxiliares. Eso demuestra que una inmensa mayoría de nuestros profesionales, ya digo, han asumido riesgos más allá de lo que a lo mejor era exigible en las condiciones que tenían que hacerlo. Pero yo creo que tampoco se puede hoy iniciar un proceso de canonización y mañana hacerles ver como demonios o como mala gente, ¿no? Estamos entre colectivos muy amplios, con un número de personas muy elevados, y estoy seguro que se han dado todo tipo de comportamientos. Me quedo con lo que es el tono general, que ha sido no digo el sistema, que a lo mejor no ha sabido reaccionar, quizás porque no le pusieron en alerta en tiempo y forma. Me quedo con la ejemplaridad, la probidad y el recuerdo de los grandes profesionales que también se nos han ido. ¿Algo más que apuntar, Octavio? No, simplemente comentar que es verdad que ha habido muchos sanitarios contagiados. Afortunadamente el número de fallecidos ha sido muy inferior al del conjunto de la población. También es verdad que contaban con una capacidad de detección inmediata superior probablemente a la media, pero en todo caso lo fundamental de abordar un problema es no intentar buscar culpables, o sea, lo que hay que intentar buscar es causas y buscar soluciones. Hay dos análisis que, bueno, alguien les considera los clásicos. Uno es el análisis de culpa, es decir, ¿de quién es culpa este problema? Yo creo que ese hay que dejarle para después. Primero, si tenemos un problema, ¿cómo se resuelve? Y ya veremos con tiempo de quién es la. Pasa que eso es difícil decírselo a las familias, ¿eh? No, las familias. Por supuesto. No sé de yo. Hay que pedirles perdón. Hay que pedirles perdón, hay que darles todo el cariño y la comprensión que sin duda ninguna merecen y tratar de que sea lo más llevadera la situación que están viviendo. Bueno, pues si algún espectador o espectadora está en una situación similar, ya se da cuenta con nosotros para darles voz, ¿no? Y que poder pues hacer público, ¿no? una situación como la que estamos viviendo durante estos días. Vamos con la consejera de Sanidad, que ha pedido que extrememos las precauciones a la hora de salir durante este próximo puente, el que lo tenga, sobre todo pensando en que a la vuelta los escolares tienen que volver a las aulas. También se ha pronunciado sobre la situación de Miranda de Ebro. Como los datos sigan como hasta ahora, habrá que prorrogar su confinamiento. Miranda de Ebro sigue declarando casos. Entre ayer y antes de ayer, 66 casos. Hay que revisar su confinamiento el sábado. Evidentemente vamos a valorar los datos de hoy y mañana, pero si se mantiene la incidencia tan elevada que sigue habiendo en Miranda, probablemente no se tengan que seguir manteniendo estas medidas. En este momento es el municipio de Castilla y León que más incidencia acumulada tiene. Preocupa Miranda, de hecho en la UCI de Burgos muchos de los ingresados son precisamente derivados de Miranda de Ebro. Sí, 11-18 efectivamente, y este sábado se sabrá, ¿no?, que tiene toda la pinta, ¿no?, de que Miranda vuelva a prorrogar su confinamiento. Y aquí vaya por delante nuestro cariño, nuestra comprensión y saber que la ciudad de Burgos está en este caso con la ciudad de Miranda. No, sí, de hecho la consejera agradecía al alcalde y a todo su equipo el esfuerzo que están haciendo. Sí, todo
todo caso, hay que tener en cuenta que la valoración de los datos debe ser una valoración de conjunto, ¿no? Porque cuando hay más casos, se rastrean los casos. Y cada persona rastreada es una nueva PCR. Y entonces, al final, lo primero que conocemos, en términos epidemiológicos, es que cuando incrementas el número de rastreados y el número de pruebas, va a haber un incremento aparente del número de casos, ¿no? Si todos son asintomáticos, si no hay casos problemáticos, etcétera, pues entonces puedes entender que la curva está revirtiendo. En el caso de Miranda, simplemente por el número de hospitalizaciones o de los ingresos en UCI que comentaba antes Juan Carlos, es imposible a día de hoy hacer esa aseveración. Debemos admitir que lo ideal sería que todo el mundo se contagiase ordenadamente, sin sintomatologías graves y sin tener que afectar a los ingresos o los tratamientos de urgencia. Contagio rebaño, que se llama, ¿no? Sí, que por cierto, algunos países como Suecia y como tal, fue su apuesta inicial, decir, bueno, pues si nos tenemos que contagiar, intentemos que todo el mundo se contagie despacito, ordenadamente, y se vaya inmunizando. Pero esa apuesta se ha demostrado que era una apuesta de alto riesgo, porque las penalidades que no pasaron entonces las están pasando ahora, y cabría decirlo de otros países. Luego, sepamos que en sí la contagiosidad no es ni buena ni mala. Lo que es peligroso es que esa contagiosidad lleve a que haya un número muy importante de ingresos en los hospitales que tienen la capacidad que tiene y especialmente en las zonas críticas de los hospitales, que son las UCI, las URPAs, los quirófanos habilitados a estos efectos, eso que ahora retóricamente se llama la UCI expandida, etc. No es grave la contagiosidad, lo grave es el número de casos graves, críticos y que requieren ingresos. A ver, Juan Carlos, si tú también vas a dar gracias a Dios por contagiarte, como Donald Trump, porque está encantado desde que ha conocido el coronavirus en su cuerpo. O sea, yo lo que tengo es mis serias dudas de para qué valen algunas de las pruebas, por lo siguiente. Tenemos personas que tienen anticuerpos, que tienen antígenos, sin haber pasado el coronavirus. Pasaron una enfermedad asociada, voy a hacer en este tema no me gusta hacer mucho humor, a un primo pobre del coronavirus, pero con eso ya adquirieron una inmunidad. No han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos. Tenemos gente que ha pasado la enfermedad, no tiene anticuerpos. Tenemos gente que ha pasado la enfermedad, genera anticuerpos, pero posteriormente ha recaído y se ha reinfectado. Tenemos pruebas en las que hoy me dicen que no tengo, que soy negativo, pero pasado mañana puedo ser positivo. Entonces yo esto me lo tomo con muchísima prudencia. Y con respeto, tomando las precauciones, usando, salvo en ratos como el que tenemos ahora, la mascarilla, guardando la distancia de seguridad, pero ni la angustia permanente, ni el agobio permanente. Yo comprendo que algunas personas están interesadísimas en alentar un clima de excepcional alarma, tal vez porque no le dieron la importancia que había que darlo al principio de esta serie. Entonces, claro, el miedo que no metieron al principio lo están intentando meter ahora. Está clarísimo que lo más peligroso son las macro reuniones, eso está clarísimo, vamos, que es lo que tenemos que evitar todos. Octavio. No, yo solo quería decir que desde luego conmigo que no experimenten el intentar el contagio rebaño, ni con mis familiares y tal. Yo no me arriesgo porque no tengo ninguna seguridad de que vaya a ser ese 1% o ese 1 por 1000 o por millón que fallece. Pues mira. Octavio prefiere ser la oveja descarriada. Sí, yo no quiero el rebaño, ¿no? Bueno, pues otro asunto del día. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado el cierre ordenado por Sanidad. El TSJ de esta comunidad se ha pronunciado en un auto este mediodía con todo el revuelo posterior. Rechaza ratificar las medidas de sanidad porque va en contra de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Las restricciones que puso en marcha el Gobierno de España no han durado ni una semana. La justicia ha dejado en papel mojado las limitaciones que entraron en vigor el pasado viernes que el propio Illa defendía como necesarias. Todo esto se hace con un objetivo, y voy a ser muy claro, con el objetivo de tomar el control de la pandemia y doblegar la curva. Unidos. Ya lo hicimos en marzo y lo volveremos a hacer ahora. La Comunidad de Madrid dijo que aceptaría, pero que acudiría a los tribunales. Iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid refleja en el auto que la ley en la que se sustentaban estas limitaciones no permite limitar derechos fundamentales. Por tanto, el tribunal no entra a valorar la idoneidad de las medidas, sino el cómo se han aplicado. Los magistrados que avalaron las medidas de Ayuso aseguran que en este caso nos encontramos en un marco legal distinto al tratarse de un mandato del Ministerio.
En la resolución, los propios magistrados aseguran ser conscientes de la gravedad de la situación y de la necesidad de tener que tomar medidas al respecto, pero dicen que para ello hay instrumentos legales respetuosos con las garantías constitucionales. Octavio, te digo el marcador del partido ahora mismo. Ayuso 1, Octavio 0 y los madrileños hasta el gorro de todo. Octavio 0 no. No creo que la presidenta de la comunidad me tenga en sus oraciones. Ayuso 1 y ya 0. Vale. No, yo asumo encantado el paralelismo, pero yo no... la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, enhorabuena, por cierto, por la celeridad, ¿no? Yo me acuerdo que un juicio que yo promoví lleva 15 años esperando que haya la primera vista. Los magistrados de Madrid para lo que quieren son enormemente veloces, casi son como el correcaminos, MIMIC. Bueno, al particular le dijeron que no. También les aceptaba. Sí, en este tema yo de acuerdo con la celeridad, vamos, me gustaría que se extendiera a todo lo demás. Contagiarse. Claro. Exactamente, hubiera un contagio de velocidad en las salas de los tribunales de justicia. Y luego, por otro lado, pues el gobierno cuando justificaba la necesidad del estado de alarma, precisamente decía que el estado de alarma era fundamental porque limitar derechos constitucionales solo podía hacerse con el estado de alarma, y al final los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo que han dicho es eso, que si usted quiere limitar derechos, pues no lo puede hacer por una orden del Ministerio. Han dicho además algo más complicado, y es que la Comunidad de Madrid es la que tiene competencia sobre la cuestión, y por eso podía hacer lo de establecer zonas de confinamientos parciales en algunas zonas de salud, pero que el Ministerio de Sanidad no lo tiene, y que entonces el Ministerio de Sanidad tenía que haber reformado la Ley General de Sanidad para haberse dotado de esas competencias. Yo creo que las competencias de las administraciones no las dan las leyes, las da la Constitución y los estatutos, pero bueno, en todo ¿Qué caso, es lo que argumentan los jueces, que con la Constitución en la mano es difícil pronunciarse de otra manera? Claro, en todo caso, pues que si tienen que modificar la ley que lo hagan, si tienen que declarar el estado de alarma que lo hagan. Yo creo que estamos en el único país del mundo donde los jueces dirimen estas cuestiones. Yo creo que o tenemos unos jueces muy raros o tenemos unos políticos muy raros, y lo digo en términos generales. No me gustaría que nadie se sintiera interpelado, y desde luego lo que sí que creo es que es mejor tomar medidas que afecten globalmente a una población, ¿no? Y yo quiero poner a los televidentes que nos están mirando ante, por ejemplo, una cuestión. Imaginen ustedes que mañana la Junta de Castilla y León establece un confinamiento en los barrios de San Pedro y San Felices, Capiscol y Gamolar, y dice que el resto de la ciudad no. Pues eso es lo que hizo la Comunidad de Madrid. Dijo que los que vivían en Puente de Vallecas pero que trabajaban en otro sitio estaban confinados en Puente de Vallecas, salvo para ir a trabajar, pero que los de otros barrios podían ir a Puente de Vallecas a trabajar y vivir en su barrio sin estar confinados. Yo, con toda sinceridad, yo creo que este tipo de disquisiciones sí que debería resolverlas la ley. La Ley General de Sanidad o de Salud Pública debería decir que si se toman medidas, que el ámbito razonable en el que deben tomarse esas medidas es el municipio y no los barrios ni las zonas de salud, porque eso lo que lleva es a establecer una playa de pleitos que va a haber de gente que tenga un bar en una esquina y que se haya visto afectado por el confinamiento, mientras que el de la esquina de enfrente no se ve afectado. Tenemos que ir terminando, Juan Vamos Carlos. a hablar de prisas. Hombre, prisas, aquí ha habido 8 meses para decir hay una alternativa más razonable que el estado de alarma. O sea, esto es el todo o nada. Pero en esos 8 meses no se ha querido atender una petición que hicieron no solamente el Partido Popular, sino el resto de partidos, de decir, oiga, cree un marco que permita a las comunidades autónomas tomar el paquete de medidas que sea razonable y no interfiera en derechos fundamentales como se ha visto. Yo me podía quedar con la satisfacción de que le han pegado un revolcón al gobierno. Me podía quedar con la satisfacción de que se ha demostrado una vez más que el señor Illa, que nos contó primero que las mascarillas sí, las mascarillas no, que nos contó que tenía un comité de expertos que no existía, le han dado un revolcón. Pero no, porque lo que creo que esta situación crea, al margen del revolcón, es fundamentalmente una situación de mayor incertidumbre y de mayor confusión entre la ciudadanía, que sabe aún peor a qué atenerse. Por algo la policía por cierto, no está multando en Madrid. Por cierto, lo último, es la primera vez que oigo a alguien quejarse, bueno, no quejarse, lamentar que la justicia sea rápida. Yo, es que esto de verdad, para una vez, voy a decir, yo me encantaría, comparto el sentimiento de Octavio, que ojalá esto sea un contagio positivo y que las causas que están pendientes, tanto en los tribunales ordinarios como en el Constitucional,
donde estoy seguro que ya algún expediente y alguna de las causas tienen que oler a rancio de narices, vamos. Dicho lo cual, las prisas, alguien dijo que para los malos toreros y para otros colectivos, pero bueno. Sí que me interesa decir simplemente que evidentemente en algunos sectores de la ciudadanía la sensación que hay es que la velocidad de la justicia es variable, ¿no? Teníamos uno de los temas posibles de discusión, que era la velocidad de las calles de Burgos, las calles de 30 y las de 50, que serán para otra tertulia. Pues algunos pueden tener la sensación, sin duda mal pensada, pero somos un país de mal pensados, de que la justicia es rápida cuando le interesa y muy lenta cuando le conviene. No hay suerte y es rapidita. Yo me gustaría que fuera igual de rápida para todo, pero es una pretensión por lo visto utópica. Yo también entiendo, y no diré lo de juez y parte, hombre, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se interese por lo que afecta a Madrid, porque entre otras cosas también afecta a los propios integrantes del tribunal, no me parece mal. Pues otro de los temas que se nos quedan ahí para mañana es el relativo a Pablo Iglesias. Nos puede dar el gustazo de qué opinéis sobre el asunto del día. Bueno, tenemos, 15 segundos para cada uno. ¿Debe dimitir Pablo Iglesias por lo que está ocurriendo por el caso Dina? Yo todavía no sé qué juez es el que ha considerado perjudicado a Pablo Iglesias, quién ha considerado que debe ser una víctima. La Audiencia Nacional dice que es un perjudicado. Ahora el juez que provocó esa sentencia de la audiencia se va al Supremo para que vuelva a ser considerado un acusado. Bueno, a mí me parece el típico batiburrillo. Menos de 15 segundos. Qué curioso que el juez García Castellón es el mismo señor, o sea, no se desdobla, no ahora es presidente del gobierno y luego soy Sánchez. El señor García Castellón, cuando opina sobre el caso Kitchen, es maravilloso, y cuando opina sobre Pablo Iglesias es un inútil. ¡Hombre! Eso no es de recibo. Bien, pues veremos qué pasa con quien se dedica a pedir dimisiones por cualquier cosa, y cuando le toca a él, pues habrá que ahondar en la cuestión de cómo va a quedar finalmente, ¿no? Si es por lo de bocazas a Pablo Iglesias, no recibe nadie. Bueno, pues hay que caer en la boca, aparte de la mascarilla. Y dicho esto... Titular, Octavio Ganado dice, Iglesias es un bocazas. Boca chancla, dicen ahora los jóvenes. Los jueces estrellas se llamen Garzón, García Castellón o lo que sea. Cuanto menos haya, mejor. Hasta aquí, lo tenemos que dejar, no tenemos ni un segundo más. Juan Carlos Aparicio, Octavio Ganado, gracias por vuestra presencia y, como siempre, por vuestra sinceridad. Hasta aquí la opinión, 2 minutos, y viene mucha información, ¿eh? Cuando se levantó el estado de alarma, los bares estaban abiertos y seguía sin poder ir al médico presencial. Mi tía necesitaba que un médico la viera presencialmente y no se la dio esa posibilidad. Yo no entiendo, porque por ejemplo para mí un dolor de tripa pueden ser nervios, para otra persona pueden ser gastroenteritis, pues que para mi tía han sido 2 cánceres. Ya estamos aquí, buenas noches. La falta de atención presencial en las consultas sigue dejando un goteo constante de otras víctimas de la pandemia. Hoy conoceremos el caso de Lidia, que falleció en julio a los 53 años. Tenía 2 tumores y a María le diagnosticaron en septiembre un cáncer. Ella llevaba 6 meses esperando una consulta. Y esta mañana se ha aprobado en pleno la modificación de 20 ordenanzas fiscales, entre ellas la reducción del IAE para las empresas que generen empleos indefinidos y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para las familias con las rentas más bajas. Todas las actualizaciones han sido respaldadas por PSOE y Ciudadanos. No bajar tasas y no bajar precios públicos en un contexto en donde baja el PIB, bajan las rentas y baja la capacidad económica de los contribuyentes, ¿saben lo que es igual? A subirlos. Yo por mí quitamos todas las ordenanzas fiscales, pero me gustaría que cuando hacen propuestas de este tipo me digan también de qué gastos recortamos. Les hablaremos también del Partido Popular, que ha presentado esta mañana la moción que llevará al Senado sobre el tren directo Madrid-Aranda-Burgos. Los populares insisten en su reapertura por ser una línea estratégica, tal y como se justificó en el estudio presentado en julio de 2018. Creemos que fue ya muy completo el documento, con este añadido que hicimos. Pero en todo caso, si faltara algo, dígase. Es que se nos está ignorando los burgaleses por completo. Y esto es un desprecio.
En salud hablaremos de la dislexia, que afecta a un 10% de la población. Un trastorno de aprendizaje que está detrás de 4 de cada 6 fracasos escolares. De ahí un diagnóstico temprano en la infancia. Vas viendo que algo falla y no sabes lo que es, pero dices, bueno, será madurez. Cuando a veces te desesperas un poco, ves que, bueno, que sí que se sale todo esto, que sí que se va avanzando. En deportes, el Palacio Ducal de Lerma ha acogido esta mañana la tercera sesión del ciclo Conversaciones en Evolución. Allí, y tras una reunión mantenida con el vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral Burgos 2021, con vistas a la presencia de Burgos en la Vuelta a España, el director general de la prueba, Javier Guillén, se ha sumado a las voces que piden un reconocimiento World Tour para la Vuelta Ciclista a Burgos. Yo creo que es justo decir que el ciclismo mundial tiene una cierta deuda con la Vuelta a Burgos por el hecho de que aquí ha empezado el ciclismo en el 2020. Ojalá que eso tuviera una traslación al hecho de que se reconociera la categoría de la carrera. Avanzamos el tiempo, mañana tendremos nieblas matinales, pero luego cielos poco nubosos y las máximas rondarán los 22 grados, aunque por la tarde, a última hora, entrará viento del nordeste. Este viento se va a intensificar durante todo el fin de semana. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha advertido que el coronavirus está contenido en Burgos capital, pero preocupan las zonas básicas de salud de Gamona la Antigua y Comuneros. Esto contrasta con la presión hospitalaria. El Hospital Universitario de Burgos abrirá una quinta UCI mañana mismo, incrementando su número de camas en 13. En total serán 50 las camas disponibles, aunque no serán suficientes de continuar aumentando los ingresos, y la plantilla ya comienza a estar agotada por la duplicación de atención durante esta segunda ola. En cuanto a los centros educativos, la Junta ha puesto en cuarentena un aula en el Instituto Cardenal López de Mendoza, perteneciente a bachillerato. La falta de atención presencial en las consultas médicas está teniendo consecuencias, lo saben ya, se lo estamos contando esta semana, dramáticas. Pacientes que han tardado meses en ser recibidos y en muchos casos ya era demasiado tarde porque habían fallecido. Les contamos nuevos casos, son las otras víctimas de la pandemia. Lidia comenzó a tener dolores abdominales, diarrea y vómitos en el peor momento de la pandemia, a finales de marzo, pero tan solo pudo hablar con su médico por vía telefónica. Todo esto por teléfono, la médica decía que eran gastroenteritis, que eran los nervios. Las llamadas continuaron en abril y mayo, no había mejoría, pero hasta mediados de junio no pisó una consulta, había perdido 12 kilos. Cuando se levantó el estado de alarma, los bares estaban abiertos y seguía sin poder ir al médico presencial. Mi tía necesitaba que un médico la viera presencialmente y no se la dio esa posibilidad. En la unidad de diagnóstico rápido le hicieron unos análisis, tenía disparados los marcadores tumorales, pero le mandan para casa. Días más tarde, una resonancia descubre 2 tumores muy agresivos. Ni tanto la médica de atención primaria ni en diagnóstico rápido vieron lo desnutrida que estaba. El 15 de julio entró en quirófano, falleció 12 días después, tenía 53 años. María tiene 55 años, sufre aplastamiento de vértebras. El 11 de marzo recibió el alta en el Hospital Universitario de Burgos. No volvió a recibir atención presencial. En septiembre le detectaron un cáncer muy avanzado. Son las otras víctimas de la pandemia, como Sonia Sainz Maza, que falleció el 13 de agosto con 48 años y sin pisar una consulta. Lidia tenía 22, falleció en julio de un tumor. El diagnóstico nunca llegó. Un 10% de la población padece dislexia. Es un trastorno de aprendizaje que genera 4 de cada 6 fracasos escolares. No se cura, pero un diagnóstico temprano en la infancia puede ganar terreno a este problema. Al hijo de Delia le diagnosticaron dislexia con 8 años, un trastorno del aprendizaje de origen neurobiológico que no se manifiesta con la misma intensidad en cada niño, pero hay señales que ponen en alerta a los padres. La orientación del día, la mañana, las horas, vas viendo que algo falla y no sabes lo que es, pero dices, bueno, será madurez y tampoco le das demasiada importancia, ¿no? Hasta que llegas, yo creo con 7 años es cuando realmente ves que hay un desnivel con otros niños, ¿no? El apoyo de los docentes es esencial, ya que cerca del 40% de los fracasos escolares se deben a la dislexia. Es por ello que el trabajo emocional con los pequeños es importante para no llegar a este punto. Lo que queremos es que los niños puedan demostrar
lo que saben, porque los conocimientos casi todos los llevan. El problema es que hay profesores maravillosos que les apoyan y les dan los tiempos que necesitan para demostrar lo que saben, y hay profesores que les falta dar esa motivación. La asociación en Burgos nació hace 3 años con el objetivo de asesorar a familias y profesionales, así como de informar sobre herramientas para conocer si existe riesgo de padecer este trastorno. Hay una prueba científicamente validada de Fernando Cuetos para niños de 4 años. Con un diagnóstico temprano y una intervención adecuada se puede ganar terreno a este problema. Cuando a veces te desesperas un poco, ves que, bueno, que sí que se sale todo esto, que sí que se va avanzando y que hay posibilidades. Por ello, las 44 familias que se han unido a la entidad hacen un llamamiento para concienciar y sensibilizar sobre la dislexia. Un aviso ahora para los vecinos de Melgar de Fernamental que tengan dificultades para adquirir mascarillas quirúrgicas, que sepan que a partir de ahora podrán hacerlo y de manera gratuita. Esto es gracias a una iniciativa solidaria del grupo de danzas de esta localidad. Venderán mascarillas bordadas con un sobrecoste con el que van a comprar auténticas quirúrgicas para aquellos que más las necesitan. Todos los años el grupo de danzas de Melgar de Fernamental realizaba algún acto benéfico. Al paralizar sus ensayos decidieron llevar a cabo una iniciativa solidaria con sus vecinos. Y estas mascarillas son las protagonistas. Van a venderlas a un precio de 10 euros y con lo que recauden comprarán mascarillas quirúrgicas. Ponerlas a la venta con un pequeño sobrecoste y con ese sobrecoste comprar mascarillas quirúrgicas para nuestros vecinos. Pretenden ayudar así a los vecinos con más necesidades, por ello estarán disponibles de manera gratuita en la librería del pueblo. Tenemos un poquito de preferencia para que sean las personas más mayores o las más vulnerables las que puedan hacer uso de ellas. Y en el diseño de las que están a la venta aparece la Virgen de Zorita. Tenemos 3 tamaños, para niños pequeños, luego está la de chica, que es pues, para chica o adolescentes y demás, y luego la de hombre. Unas mascarillas solidarias con las que esperan recaudar al menos 500 euros que destinarán a la compra de mascarillas quirúrgicas. El Pleno que se ha celebrado hoy en la capital ha aprobado esta mañana la modificación de 20 ordenanzas fiscales, entre ellas la reducción del impuesto de actividades económicas para las empresas que generen al menos un puesto de trabajo indefinido al año y la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para esas familias con una renta anual inferior a 11.280 euros. El Ayuntamiento ha modificado una veintena de ordenanzas fiscales para compensar la reducción de ingresos prevista para 2020 a causa de la pandemia. Estas actualizaciones son para PSOE y Ciudadanos el instrumento que equilibrará las cuentas públicas. El resto de grupos de la oposición coinciden en que podrían haber sido mucho más ambiciosas. Refleja la intención tanto del Partido Socialista como nuestra de Ciudadanos de equilibrar las cuentas públicas debido a esa disminución prevista de los ingresos como consecuencia de la pandemia. Es el momento de rebajas impositivas que dinamicen el consumo, que reactiven económicamente la ciudad. Yo por mí quitamos todas las ordenanzas fiscales, pero me gustaría que cuando hacen propuestas de este tipo me digan también de qué gastos recortamos. Estas modificaciones contemplan una reducción del 50% del impuesto sobre actividades económicas para las empresas que generen al menos un empleo estable al año, la bonificación de hasta el 80% del impuesto de bienes inmuebles a las familias numerosas que cumplan una serie de requisitos o la gratuidad de las escuelas infantiles municipales para los núcleos familiares con una renta inferior a 11.280 euros. Estamos creando una discriminación, pero estamos ahondando en algo más. Es que el Ayuntamiento está haciendo competencia desleal a todas aquellas escuelas infantiles privadas. Señores de Vox, ahora resulta que la Policía Nacional hace competencia a Prosegur. Ahora resulta que el Ejército hace competencia desleal a las empresas de mercenarios. El servicio municipal de autobuses será gratuito solo para los mayores de 65 años que ingresen las rentas más bajas y la nueva tarjeta de pago será gratuita para todos los usuarios. Incumple un acuerdo de este Pleno de rebaja, en este caso de las tasas a las personas mayores de 65 años con independencia de sus rentas. La exención del pago de la tasa de ocupación de la vía pública a los hosteleros abarcará finalmente 15 meses, todo el año 2021 y los 3 meses que los establecimientos tuvieron que permanecer cerrados. Sí, la ordenanza que modificamos era hasta junio de 2021, pero en la aplicación práctica de esa ordenanza
va a ser que van a tener una exención total durante todo el 2021. Pues lo van a ver. Todas las modificaciones de las ordenanzas fiscales entrarán en vigor el 1 de enero. Todas las modificaciones fiscales han sido respaldadas por PSOE y por Ciudadanos. En cambio, el equipo de gobierno no ha contado en 5 de ellas con el apoyo de Podemos, quizás como castigo a que ya no es su socio preferente. ¿Dónde está el Partido Socialista en estas ordenanzas? Desapareció el rojo socialista, se deslava en el naranja de Ciudadanos. Reflexionen, por favor, vuelvan a la senda de la izquierda en materia fiscal. No puede ser que abandonen a las familias burgalesas que más lo necesitan. Señor Hernando, entre los brazos de Ciudadanos o su látigo, pues nos lo pone difícil. Menudo acercamiento que pretenden ustedes, claro, nos lo ponen difícil. No quieren ese acercamiento, en el fondo. Es la primera vez que Podemos recrimina ese pacto entre el equipo de gobierno y Ciudadanos. Vamos ahora con el PP, que va a presentar una moción en el Senado sobre el tren directo Madrid-Burgos. Los populares insisten en su reapertura por ser una línea estratégica para el tráfico de mercancías, algo que, según ellos, se le ha olvidado al Partido Socialista desde que entró en el gobierno. En julio de 2018, el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación remitieron al Ministerio de Fomento un estudio que justificaba la reapertura del tren directo. En la documentación se recogían las necesidades logísticas de las empresas burgalesas que garantizaban la circulación de 8 trenes diarios de mercancías. Pero la presentación de ese informe coincidió con el relevo al frente del Ministerio de Fomento. Han pasado más de 2 años y aquí nadie sabe nada del tema. Es más, tuve ocasión de decírselo al presidente Sánchez en mis últimos meses como alcalde, cuando vino a hacer la visita que recuerdan ustedes a la Catedral de Burgos y algún otro lugar. El presidente Sánchez no conocía ningún detalle al respecto, pero bueno, también es verdad que hemos hablado en algún momento con el Ministerio y ninguna respuesta se nos ha dado. Y ya todo es mucho más grave cuando por fin se recibe a la plataforma por la reapertura del directo hace 10 días y se les dice que no piensan hacer nada al respecto. El PP presentará una moción en el Senado para conseguir el acuerdo de todos los grupos políticos e instar así al Gobierno a acometer actuaciones en la línea, como desbloquear el túnel de Somosierra o adaptar la línea a la normativa europea. Es el momento ya de establecer una partida, no tiene que ser muy amplia, pero sí una partida que permita poder sacar el concurso para contratar la redacción del proyecto de acondicionamiento. Que el Partido Socialista, hoy en el Gobierno, nos diga la intención que tiene con este proyecto y, digamos, por explicarlo coloquialmente, se moje en el sentido de decir, sí, yo también quiero tirar de este proyecto desde el Ejecutivo. El Partido Popular calcula en $500.000 de euros el coste de la redacción del proyecto y en 25 millones de euros el acondicionamiento de la línea, sin contar la electrificación. La renovación de la Junta Electoral de la Universidad de Burgos ha generado cierta polémica. Uno de los candidatos a rector denunció la existencia de irregularidades en la convocatoria, pero finalmente el sorteo para elegir al nuevo órgano se realizó ayer. Verónica González. Sí, ayer se realizó el sorteo para realizar y renovar la Junta Electoral, a pesar de que uno de los candidatos a rector, Juan Manuel Manso, lo recurriese, insistiendo en que ese censo debería de haber sido público. Ahora será este nuevo órgano el que fije una fecha en el calendario para que se le celebren las elecciones, que aproximadamente se realizarán en menos de un mes. Los 3 candidatos a rector por la Universidad de Burgos, en 15 días aproximadamente, comenzarán su campaña electoral. El 14 y 15 de diciembre se llevará a cabo en la Universidad de Burgos las 23ª Jornadas de Derecho, Política y Defensa. Este año las conferencias se van a centrar en el trabajo de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la pandemia. Entre los ponentes asistirán el jefe de la Unidad de Emergencias y el coordinador de las Fuerzas Armadas para detallar la labor de la Operación Balmis y su actuación en Burgos. Cientos de asistentes seguirán por streaming estas jornadas. Se está actuando en todas las comunidades autónomas. En Burgos actuaban unidades. Fundamentalmente había 3 aspectos que se actuaban, que era apoyo logístico, colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en labores de vigilancia y desinfección de organismos, residencias, establecimientos. Esas fueron las 3 actividades que se hicieron en Burgos y se estuvo participando pues, los 98 días. La operación se puede decir que duró 98 días.
El deporte no profesional de Castilla y León ya tiene el ansiado protocolo por parte de la Junta de Castilla y León para poder entrenar y competir. Las diversas competiciones de ámbito estatal, autonómico, que desemboquen en fase nacional u organizadas por federaciones nacionales en Castilla y León se regirán por el protocolo del Consejo Superior de Deportes. Además, se permitirá la asistencia de público hasta ocupar el 50% de los aforos, respetando siempre la distancia de seguridad y, lógicamente, cumpliendo la normativa sanitaria. Y el Hereda San Pablo Burgos está disputando en estos momentos su partido pendiente de la cuarta jornada de la Liga Endesa en la pista del Casademón Zaragoza. Los burgaleses quieren prolongar ante los maños su dinámica de buenos resultados que le llevaron a conquistar la Champions. Después de pisar el Olimpo con el título de la Basketball Champions League, al Hereda San Pablo le toca volver a la Liga Endesa. Hay que visitar la pista de otro equipo que estuvo en la final a 8, el Casademón Zaragoza. Un partido muy complicado ante un buen rival que, como bien dices, pues también ha estado en Atenas, también ha jugado 3 partidos. Bueno, ellos viajaron el domingo después de su partido, con lo cual llevan algún día más en casa, pero bueno. Mañana es un partido que vamos a afrontar con la mejor mentalidad posible y ni para una cosa ni para otra lo que hemos conseguido la semana pasada pues tiene que ser excusa de nada. El cuadro maño se presentará al partido con las bajas del cubano Javier Justiz y el checo Vít Krejci y las serias dudas del estadounidense Rashid Sulaimon y del islandés Tryggvi Linason, que podrían mermar mucho el juego interior de los de Diego Ocampo. Joan Peñarroya no se fía de los posibles problemas zaragozanos. En ningún caso pienso yo que las bajas de Zaragoza sean un problema para afrontar el partido. El estilo de juego aragonés es muy vertiginoso e impedir su juego de transiciones se antoja vital para asaltar el Príncipe Felipe. Cuando juegas contra Zaragoza, el primer punto a tener en cuenta para, digamos, intentar pararlos un poco es bajar su juego de transición. El balón al aire a las 9 menos cuarto de la noche. Vamos ahora con el Mirandés, que no acudirá al mercado por el momento a pesar de contar con fichas disponibles para contratar jugadores sin equipo. La dirección deportiva que encabeza Chema Aragón estima que con las últimas incorporaciones José Alberto López tiene las armas adecuadas para afrontar la temporada. La rumorología apuntaba a la posible búsqueda de un delantero centro, ya que el dorsal 9 ha quedado sin utilizar, pero todo hace indicar que ese ariete no llegará y serán Sergio Moreno, Nicolás Jackson y Rodrigo Chut los que tengan la responsabilidad del gol. A ellos se unirá Mario Barco cuando deje atrás su lesión de hombro. El Burgos sacó adelante su penúltimo compromiso de pretemporada. Los hombres de Julián Calero derrotaron por 1-2 a la Gimnástica Torrelavega en un partido en el que funcionó la parcela ofensiva, especialmente en la figura de Guillermo, autor de 2 goles. En otro orden de cosas, el club ha anunciado la incorporación del exguardameta Jorge Parazzi a la dirección deportiva de la entidad. El Burgos se volvió del malecón con una victoria en el zurrón y detalles interesantes para guardar de cara a la temporada. El 0-1 llegó en el minuto 16 de partido tras una buena jugada combinativa que resolvió Guillermo con un toque sutil en el mano a mano con Rubén Lavín. Poco después, la Gimnástica empató con un espléndido lanzamiento de falta directa de Alberto Delgado, ante el que nada pudo hacer Barovero. El equipo de Julián Calero reaccionó y antes del descanso puso el 1-2. Un centro de Saúl Berjón acababa tras una prolongación de Álvaro Rodríguez en el área pequeña y un mal despeje del zaguero cántabro permitía a Guillermo conectar un cabezazo que se colaba en la portería local. Los blanquinegros despedirán el domingo la pretemporada en el plantío ante el Navalcarnero madrileño. Al equipo le veo muy bien, la verdad que somos un grupo muy bueno, la gente entrena, la gente compite y al final esa es la base desde la que hay que partir para poder competir el día 18, que es lo importante y sin eso la verdad que no, por mucha calidad que tenga no tiene sentido. Entonces creo que tenemos un buen grupo, que la gente compite y que estamos preparados.
El Palacio Ducal de Lerma ha acogido esta mañana la tercera sesión del ciclo Conversaciones en Evolución, hoy con el deporte como protagonista. La periodista burgalesa Rocío Martínez ha moderado un debate protagonizado por algunos de los máximos mandatarios del deporte de nuestro país. Alejandro Merino, director de Relaciones Externas y Protocolo del Consejo Superior de Deportes; Santiago García, director de Marketing de la Federación Española de Natación; Carlos Cantó, CEO de Marketing España; y también Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista España. Precisamente antes de esa charla, el principal dirigente de Unipublic se ha reunido con el vicepresidente de la Fundación Octavo Centenario de la Catedral, salida de la próxima edición de la Vuelta a España 2021. Burgos recogerá el testigo de Irún, donde arrancará la edición de este año. Antonio Miguel Méndez Pozo ha valorado positivamente este primer encuentro en clave 2021, que sirve para comenzar a esbozar un plan organizativo de cara a las 3 etapas en las que Burgos tendrá un principal protagonista. Se han empezado a fijar también fechas de trabajo y bueno, sinceramente creo que ya estamos todos muy comprometidos para tratar de que realmente la salida de Burgos sea, pues, lo que todos deseamos, un éxito, una puesta en escena de nuestra ciudad, de nuestra catedral, de nuestra provincia. Creo que es muy importante que cuando existe un objetivo común y todo el mundo apuesta por ese objetivo, todo se facilita. Aquí solo se habla en clave positiva. El director general de la Vuelta también ha tenido unas palabras para la Vuelta Ciclista Burgos. Ya saben, banco de pruebas del ciclismo mundial durante el pasado mes de agosto. Javier Guillén considera que la UCI está en deuda con la ronda burgalesa y que debería reconocerla de una vez por todas como categoría World Tour. El ciclismo mueve muchos intereses y la Unión Ciclista Internacional tiene que velar por todos ellos. Pero hombre, yo creo que es justo decir que el ciclismo mundial tiene una cierta deuda con la Vuelta a Burgos por el hecho de que aquí ha empezado el ciclismo en el 2020. Ojalá que eso tuviera una traslación al hecho de que se reconociera la categoría de la carrera. Pero desde luego méritos y calidad tiene. A partir de ahí, pues desgraciadamente no lo decidimos aquí en España. Vamos ahora con Cristina Gutiérrez, que sigue haciendo un gran papel en su participación en el Rally de Andalucía. La burgalesa, a los mandos de un mini All for Racing perteneciente al equipo Straight de Carlos Sainz, ha terminado en 9ª posición la segunda etapa, que ha unido las localidades sevillanas de Pruna y Puebla de Cazalla en un recorrido de 365 kilómetros. Tras este resultado, Cristina está 8ª en la general de la prueba andaluza. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana tendremos un clima similar al de hoy, pero ojito al fin de semana, que hay cambios. Hoy las nieblas han sido sin duda las protagonistas durante la mañana en gran parte de la provincia. Nieblas como vemos aquí en la capital, nieblas también que iban levantando poco a poco en la sierra, en Barbadillo de Herreros. Tendríamos que irnos hasta el Valle de Mena, allí en Gormes, como vemos, donde estaban los cielos despejados. En el resto, nieblas como en el puerto de la Brújula esta mañana, que han durado bastante. Y eso se veía muy bien en la imagen del Meteosat. Vemos esas nieblas en toda la meseta norte y vemos una banda de nubes altas y medias entrando justamente por el oeste de la península ibérica. Mañana de momento siguen las altas presiones con nosotros, aunque una línea de inestabilidad, un frente débil, se va acercando a las costas del Cantábrico. Y eso hará que aumente la nubosidad por la tarde, incluso que se produzcan algunas lloviznas o chubascos en Pirineos y en la cordillera Cantábrica. Pero mañana por la tarde entra el viento del nordeste y empieza a cambiar la situación. Concretando para nuestra provincia en este viernes 9 de octubre, en el norte irá aumentando la nubosidad, incluso ya por la tarde a última hora y por la noche esperamos algunas lloviznas. Las temperaturas todavía suaves, aunque tendiendo a la baja. En Espinosa de los Monteros 19 grados. Ya por Villasana de Mena, en el Valle de Mena sobre 21 las máximas y las mínimas entre 11 y 12. En el Valle del Ebro máximas de 22 grados en Villarcayo, 23 en Miranda, con mínimas también suaves. Sobre 11 grados estarán. En la Bureba y en el este tendremos intervalos nubosos, aumento de nubosidad sobre todo por la tarde. Las máximas se quedan en 22 grados en Briviesca, 23 en Belorado y en Pradoluengo se quedan en 21, con mínimas de 9-10 grados. Por el centro y el oeste hablaremos de nieblinas matinales, luego
Ambiente soleado por la mañana, pero aumento de nubes altas por la tarde entrando por el noroeste. Las máximas en el entorno de la capital 22 grados, por el Valle del Pisuerga hasta 23. En la mitad sur los cielos estarán poco nubosos y aquí las temperaturas se mantendrán como hoy. Las máximas sobre 23 grados en Lerma, con mínimas frescas al amanecer, algo fresco, 7-8 grados. En Aranda, por ejemplo, luego llegarán a los 24 a mediodía. Y en la sierra mínimas de 6 grados y máximas de 22 con aumento de nubes altas por la tarde. Pero el sábado ese viento del nordeste se hará notar y las temperaturas bajarán notablemente, descenso que continuará el domingo, incluso este día con algunas lloviznas. Y así nos marchamos. Gracias como siempre por informarse con nosotros con A8. Disfruten de lo que queda de jueves y si quieren, mañana más. Adiós.